Como decíamos, el miedo tiene una serie de características gesticulares, gestuales. Y veíamos que con la cara de susto ampliamos nuestra aspiración de aire, con lo que podremos ver mucho más. Además tenemos más sentido del olfato. Jalen aire. Inmediatamente ustedes van a sentir al abrir los ojos cómo hay mayor información. Entra más información a nuestras pupilas. Los ojos se abren para estar atentos ante una reacción que la adrenalina está preparando para el cuerpo. En cambio, si se producen rostros de disgusto, se produce el proceso inverso. El disgusto nos cierra. El disgusto hace que nos afinquemos en una posición. La cara de tristeza o alegría nos proporcionan abrirnos paso en la sociedad. Por ejemplo, un psicópata no puede distinguir estos cambios gestuales. Cuando una persona está suplicando piedad, está suplicando clemencia ante un psicópata, el psicópata no siente absolutamente nada de empatía, ninguna compasión, porque es incapaz de experimentar este tipo de sentimientos. En cambio, la cara de miedo tiene una función supervivencial. ¿Por qué? Porque nos prepara precisamente a la supervivencia. Y esto es parte importante en este diplomado en kinésica, hablar acerca de todas estas características gestuales. Cuando vemos la imagen de la niña que está llorando el hermano perdido, inmediatamente nosotros sabemos toda la pena que esta criatura siente, todo ese dolor. ¿Por qué? Si no vemos su cara, pero podemos ver su postura corporal, la flacidez de sus músculos, la falta de atención hacia su alrededor y la concentración en sí misma. Y todo esto pertenece al área de comunicación no verbal. La cara de sorpresa, de admiración de la modelo en el primer recuadro. Gestos que pertenecen a nosotros desde que nacemos hasta que morimos, como vemos en el gesto del bebé, el dolor. El dolor. El dolor, igual que la risa, invade todo el rostro. Todo el rostro participa. De allí que cuando una persona finge dolor o finge alegría, parte del rostro no participa de esta emoción. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Las emociones, piensen ustedes, por ejemplo, en el trabajo actoral. El actor es un individuo que tiene una vida propia, una vida subjetiva, toda una experiencia de él mismo como individuo, como persona. Pero en el momento en que está actuando, está dotando de emociones que no le pertenecen o que quizá comparte, pero que en el momento no son suyas a un determinado personaje. Es esa capacidad de representar emociones lo que hace a un buen o a un mal actor. Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluyendo expresiones faciales, músculos, voz, actividad del sistema nervioso autónomo y sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más afectivo. Ahí tienen ustedes el comportamiento sexual, por ejemplo. El comportamiento sexual tiene una enorme carga de comunicación no verbal, desde las miradas, el olor que emitimos cuando nos sentimos atraídos sexualmente, todo ese ritual. Ustedes conocen, por ejemplo, los rituales de las aves, de los peces, de algunos mamíferos,
que antes de acoplarse, antes de la cópula, realizan toda una serie de comportamientos ritualistas. Nosotros estamos dentro de esos comportamientos, nosotros los seres humanos. Y es algo que nos caracteriza y precisamente pertenece al área del comportamiento no verbal. De allí que cuando ustedes comprendan toda esta área, todo este comportamiento, sabrán quién los está aceptando, quién los está rechazando, quién les miente, quién les dice verdad. Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Y vaya que tenemos toda una predisposición conductual. ¿Por qué hay momentos en que una persona nos puede caer muy bien o una persona nos puede caer muy mal, dependiendo del momento en el que estamos, nuestro precedente emocional, y eso puede implicar una equivocación? Por ejemplo, ¿cuántas veces sin conocer a una persona que un amigo nos presenta como una persona muy simpática, a nosotros no nos parece así? ¿Y qué es toda esta respuesta que nosotros tenemos? ¿De dónde sale esta conducta? Pues precisamente del área de la comunicación no verbal. Quizá fueron sus olores, quizás fueron el color en que venía vestida, quizá fue parte de su gesticulación, de sus ademanes, lo que nos molestó y que corre en un nivel inconsciente y que eso hace que una persona nos cause simpatía o rechazo y pertenece al área de comunicación no verbal. Las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y aprendidas, poseyendo ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y culturas. Yo ahorita me acuerdo de una persona con la que estaba platicando hace poco y me decía, los tacos de tripa a mí me dan asco. Y a mi hermano, los tacos de tripa, me comentaba esta persona, le fascinan. ¿Y por qué? ¿De dónde salió ese gusto y esa aversión? Y entonces ella, pensando en de dónde había surgido este rechazo a los tacos de tripa que le pueden parecer deliciosos a unos o muy desagradables a otros, recuerda que cuando era niña, un día su papá llegó a una taquería y se le acercó el taquero y le dijo, unos taquitos de tripa, y el señor respondió, tripa, ni que, no, dijo, la tripa, pues ni que estuviera yo tan pobre. Ese comentario bastó para que esta persona desarrollara una aversión hacia los tacos, asociándolos con la pobreza. Tuve oportunidad de comunicarme con el hermano de esta persona y le dije, ¿cómo fue posible que te hayan a ti gustado los tacos y a tu hermana no? Y él dice, a mí me gustan los tacos de tripa porque una vez, cuando yo era chico, fui con un tío a una taquería y vi que mi tío decía unos taquitos de tripa frotándose las manos, saboreándose. A partir de allí yo le tomé un gusto. Entonces hay una serie de situaciones de comunicación no verbal que están relacionadas con las emociones y que nos hacen reaccionar conductualmente de determinada manera. Y esto es importante comprenderlo para nosotros que estamos observando conducta no verbal, comunicación no verbal, como toda esta gama de expresiones que tienen estas fotografías de la diapositiva que estamos observando. Desde la sorpresa, esa gesticulación que se hace hablando por teléfono, hasta el disgusto.